Hola, soy Claudia Espinosa, docente. En la clase de hoy vamos a desarrollar la ética feminista. Esta teoría ética, junto a otras más actuales, forman parte de un conjunto de teorías éticas contemporáneas, a mi gusto complementarias, porque considero que vienen a sumar elementos para el análisis bioético junto a las teorías éticas clásicas. La teoría ética feminista parte de la idea que históricamente las sociedades, y en la actualidad también, han considerado que la mujer es intelectualmente menos capaz, y esto ha llevado a la limitación de la mujer en la vida pública y en la vida cultural, generando desigualdades de género. Estas desigualdades actualmente se las considera injustas y se considera que hay que revisarlas, reformular y cambiar esta situación. La teoría ética feminista considera que la sociedad, históricamente y en la actualidad, tiene una mirada androcéntrica, es decir, que pone como modelo al hombre, al varón. Y en esto quiero hacer una aclaración. Si bien desde algunas corrientes se considera que decir al hombre incluye a la mujer, desde un enfoque ético feminista se considera que en esa palabra no está incluida la mujer. Entonces preferimos decir el varón y la mujer o femenino masculino y dejar de pensar que al decir el hombre está incluida la mujer. Es una ética sensible a la mirada de la mujer, considerando que las mujeres tenemos una particularidad en la forma de ver las situaciones y la realidad, atravesada por los sentimientos, las emociones, la comprensión, la capacidad de relacionarnos emotivamente con otros, afectivamente con los otros. Y esta característica de las mujeres se ha considerado desvalorizada en una sociedad que prefiere históricamente una mirada más objetiva, más racional, tomando eso como ideal. El individualismo y la mirada más hacia lo cuantitativo y no tanto hacia lo cualitativo, ha llevado a la idea de pensar que las mujeres no somos suficientemente capaces de tomar decisiones éticamente correctas y moralmente aceptables. Desde la ética feminista se considera que esto no es así, que se debe revisar y se debe cambiar. Para la clase de hoy me voy a apoyar en una presentación que les paso a compartir. Entonces, como les decía, la ética feminista considera de que hay que reformular aspectos que desvalorizan a las mujeres y a su capacidad de actuar moralmente. Alison Halgar ha planteado 4 condiciones mínimas que tiene que tener un enfoque para ser considerado ético. Dice que el enfoque feminista debe ser sensible a las desigualdades de género, que se debe rechazar la idea que los hombres, varones y las mujeres partimos de la misma base, de situaciones similares. No partimos de la misma base, no estamos en situación similar. Las mujeres en la sociedad hemos sido desvalorizadas, entonces todo debe ser revisado. El individualismo, la autonomía y la independencia son valores masculinos que
se han considerado para toda la sociedad como deseables y lo contrario, indeseables. Entonces, el androcentrismo deja a la mujer en un lugar de desvalorización porque no solamente rechaza la idea de que la afectividad y la conexión con los otros es un valor deseable, sino que además pone al varón en una situación privilegiada. Esto lleva a exclusión de la mujer, a discriminación y a un trato injusto. Seguidamente voy a presentar algunas imágenes que permiten ilustrar. En, en el 2007, la CEPAL publicó este informe. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Publicó este informe llamado Estadísticas para la Equidad de Género, Magnitudes y Tendencias en América Latina. Este documento permitió ver y permite en adelante establecer un precedente de cómo las mujeres estamos en condición desigual. Yo entré a esta página de la CEPAL y descargué la última pantalla de actualización, donde hablan, por ejemplo, como noticia que el trabajo remunerado y no remunerado es la llave maestra de la igualdad y el desarrollo sostenible en la región. Y se vienen desarrollando distintas actividades, exposiciones y publicaciones que dan cuenta de la desigualdad de género. Por ejemplo, en este gráfico vemos que en la Argentina los años de vida son, la esperanza de vida en las mujeres es de 78 años, en los varones es de 71 años. Y que si bien las mujeres viven más años, en general la calidad de vida de esos años extras no es muy buena. Está seriamente comprometida porque las mujeres carecen de protección social y no reciben montos adecuados en jubilación y pensión de viudez. Entonces, si bien se puede ver a simple vista que es positivo que las mujeres vivan más, desde un enfoque feminista nos tenemos que preguntar en qué condiciones están esas mujeres a esa edad en nuestra sociedad. Esto también es de la CEPAL. Es un informe ese que les mostré al principio que habla sobre brechas económicas de género, en las que pueden ver que las mujeres tienen diferente ganancia por horas de trabajo respecto de los varones. Las mujeres destinan al trabajo no remunerado más del doble de horas que los varones, es decir, tareas consideradas socialmente propias de las mujeres que no deben ser abonadas en concepto de horas trabajadas, se trabajan pero no se valoran y no se pagan. Distinto de la situación de los hombres que tienen menos horas sin cobrar. Por ejemplo, bueno, esto ya lo habrán escuchado, las tareas del hogar. Las mujeres destinan más tiempo de sus vidas a las tareas del hogar y al cuidado de niños, niñas, que los varones, que destinan menos tiempo, entonces tienen más horas de trabajo remunerado. Aquí vemos otros ejemplos, el llamado impuesto rosa, por ejemplo, que se observó desde un enfoque feminista que productos iguales, ejemplo, desodorantes, maquinitas de afeitar, perfumes, tienen un costo más alto cuando se trata de productos para la mujer. Y el mismo producto tiene un costo más bajo cuando está destinado a los varones. Entonces, se ha solicitado desde grupos feministas que se
saque un impuesto, que saquen el impuesto rosa, o sea, que dejen de cobrar de más por el color de la etiqueta o el destino de la población a la que está elaborado el producto. Un 90% de los hogares monoparentales está a cargo de mujeres y muchos de ellas, de esos hogares, no reciben pensión alimentaria por parte de los padres, de los progenitores varones, sería, ¿no? Acá vemos un ejemplo, una gráfica donde se ve en el tiempo el porcentaje de varones y mujeres en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Bueno, son ejemplos de desigualdades, ¿no? Tenemos el impuesto rosa, el porcentaje de varones y mujeres en la Cámara de Senadores en el tiempo, ¿no? Entre 1961 y 2011, si bien hay una progresión en la inclusión de mujeres en estas cámaras, siguen habiendo un predominio de varones. Bien. Tenemos, bueno, hay un montón para hablar respecto de este tema, pero la Ley Nacional de Talles tiene que ver con que un grupo de mujeres ha solicitado esta ley al Congreso, ya que se veía realmente complicada a la hora de comprar ropa. La sociedad había establecido talles que no se ajustaban al cuerpo diverso de las mujeres, a los cuerpos diversos. Estos, estos maniquíes, estos talles estándares, eh, tenían como base el deseo del hombre, el deseo del varón respecto de qué considera un cuerpo deseable. Ese cuerpo deseable para el varón era plasmado en los maniquíes y se elaboraban los talles y las prendas en base a esos estándares. Y el grupo de mujeres que llevó adelante estos reclamos logró que se ampliaran la variedad y la diversidad de talles y se plasmara en esta Ley Nacional de Talles. Hoy los comercios que venden prendas están obligados a tener variedad de talles en sus locales. Entonces, la ética feminista es una ética que considera que la igualdad de géneros es necesaria, que el feminismo no es lo opuesto al machismo, que el machismo es inferioridad y el feminismo es igualdad. El feminismo pide igualdad de género porque partimos de una base no igual. El feminismo no solo es una cosa de mujeres, es también una cuestión de varones y de toda la sociedad. Hay distintas corrientes feministas, algunas más radicales, otras más flexibles, pero toda la ética feminista considera que tenemos como base la desigualdad de géneros. Es decir, que las mujeres, por ser mujeres, tienen un trato socialmente distinto e inferior a los varones. Y esto debe ser modificado. El género es una construcción cultural del sexo. Es el conjunto de valores, caracteres, creencias, actitudes y jerarquías que se adjudican, esperan y asocian a las personas. Mujeres y hombres se relacionan a lo femenino y a lo masculino. Es decir, el sexo es biológico, puede ser varón, mujer, intersexo. El género
es una construcción cultural. Puede ser femenino, masculino, y hay una diversidad de géneros englobadas en trans, en L, B, Q, lesbiana, trans, gay, sexuales, bisexuales, intersexo. Entonces, este concepto es necesario manejarlo y discernir para poder comprender que cuando hablamos de desigualdad de género es en base a una desigualdad de sexo biológico, que es socialmente luego construido el género en base a ese sexo, ¿no? Y puede no siempre coincidir género femenino con sexo mujer y género masculino con sexo varón. La ética feminista sostiene que las mujeres se encuentran en una situación de opresión, discriminación y exclusión. La situación en la que se encuentran las mujeres es injusta y la situación debe ser cambiada y transformada. ¿Cuándo un enfoque ético es considerado feminista? Cuando es sensible a la desigualdad de géneros, es decir, que el varón, por solo hecho de ser varón, se encuentra en una situación de privilegio. Esta es la base y esto es lo que hay que cambiar. Las mujeres, por ser mujeres, no debemos estar en una situación de menos privilegio o de desigualdad respecto de los varones. Sitúan a las acciones individuales en el contexto. Es decir, la mirada feminista, el enfoque ético feminista, tiende a considerar acciones en su contexto general. La mirada del varón es una mirada que le decimos universalista, tiende a la generalización de las cosas. De ahí, por ejemplo, la idea que la teoría ética clásica del principalismo, el utilitarismo, que tiende a ideas universales, son teorías éticas desde un enfoque androcéntrico. Las teorías éticas feministas consideran que es importante en cada situación, en cada caso, evaluar y considerar el contexto general en el que se dan esas situaciones. Entonces, reconoce al contexto social en el que se dan las situaciones. Esa consideración de contexto es una mirada feminista. El enfoque ético refiere que debe ocuparse no solamente de los problemas morales que se plantean en el dominio público, sino también en el dominio privado. Los enfoques éticos clásicos suelen hablar a un nivel público, a un nivel no hacia adentro de los hogares. La ética feminista viene a poner en cuestión aquellas cosas que pasan en el seno de una vida íntima familiar, por ejemplo, los casos de violencia, los casos de maltrato sexual, los casos de relaciones íntimas no saludables. Entonces, aquello que se consideraba privado dentro de una vida de intimidad de pareja, por ejemplo, es abierto y es puesto en cuestión y es analizado, y entonces deja de ser el ámbito privado de las personas y pasa a ser un ámbito de análisis que necesitamos repensar, necesitamos analizar. La capacidad de agencia de las mujeres
es la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de explicar y justificar las decisiones que tomamos. Tenemos una mirada distinta respecto de los varones. Y esta capacidad distinta de estar atravesadas por las emociones, por lo afectivo, de mirar los detalles, de poner importancia a las relaciones con el otro, no significa que lleven a una capacidad de agencia menor o de menor valoración, sino distinta. Esta capacidad de agencia distinta ha llevado a que las mujeres queden en un lugar de subordinación. La aplicación de la teoría de los principios no toma en cuenta el género de los involucrados. El razonamiento basado en principios que suponen universales pasa por alto los contextos. Esto es lo que mencionaba recién, la idea que lo universal y las leyes generales de las teorías de los principios o las teorías éticas clásicas que buscan máximas son puestos en cuestión porque no consideran los contextos singulares de los casos y esta mirada del detalle, de la particularidad del caso, del contexto de ese momento, es un enfoque y una mirada femenina, feminista. Bueno, y acá como dato, ¿no? Esta ética feminista no solamente viene a revertir desigualdades de género para la mujer, sino también para la población trans. Recién veíamos una gráfica que mostraba la expectativa de vida de las mujeres y de los varones. Y bueno, yo les cuento que la expectativa de vida para la población trans no hace mucho era de 35 años. Esto se está revirtiendo. Cada vez más se está considerando que la elección de género es solo una elección y que eso no tiene que ser causa de discriminación. Esta situación de discriminación que se dio con las mujeres y también con la población trans está siendo reivindicada. Las mujeres y los trans han sido objeto y objetivo de campañas, de marketings, en las que se incentiva las cirugías estéticas, ¿no? Con un discurso de autonomía en las que los cuerpos de las mujeres, de los trans también tienen que ser modificados para el deseo del hombre, del varón. Entonces se pone en cuestión esta autonomía. ¿Hasta dónde las mujeres son autónomas al modificar sus cuerpos para, si es como objetivo, ¿no?, el deseo, satisfacer el deseo del varón? Y bueno, que en características epidemiológicas también se observan desigualdades de género, por ejemplo, que la mortalidad es mayor en mujeres por infartos. Simplemente con esta presentación pretendía ilustrar desigualdades de géneros que se dan en nuestra sociedad y que tienen que ser modificadas. La subordinación sistemática de las mujeres tiene que ser cambiada. El feminismo exige que se mire entonces estas desigualdades, que se desenmascaren y se reviertan, se cambien, que el contexto social tiene que empezar a considerar que partimos de una base distinta, entonces necesitamos, dada la historia, necesitamos ciertas consideraciones
por el hecho de ser mujeres y también incluimos a la población trans. Que el hecho de ser las mujeres emocionalmente más sensibles, de ser más relacionales, de ser más susceptibles a miradas particulares, a mirar casos en su contexto, no implican que no tengamos una capacidad deliberativa moral a la altura de poder tomar decisiones moralmente aceptables, éticamente justificadas. Entonces se pone en cuestión la idea que la racionalidad del hombre, la racionalidad socialmente considerada como ideal, es lo deseable. Bien. Acá voy a dejar entonces de compartir la pantalla. Ahí está. Con esto hemos dado un pantallazo bastante superficial de lo que es la teoría ética feminista. Reitero que en teorías éticas feministas hay distintas corrientes. Yo quiero hacer una diferencia entre lo que es el feminismo y la teoría ética feminista. Últimamente todos y todas hemos escuchado la corriente feminista, que está cada vez más presente en los reclamos y en la sociedad, desde el uso del lenguaje hasta, como vimos, el reclamo por la ley de talles, el reclamo para que no sean más caros los productos destinados a la mujer, entre otros ejemplos que ya hemos visto. Corrientes feministas hay diversas, no es una corriente feminista. Hay corrientes más radicales, hay corrientes más flexibles. La teoría ética feminista considera que es un cambio de paradigma y viene a unificar a estas diversidades de corrientes, considerando que tenemos algo en común. Todas las corrientes feministas comparten la idea que las mujeres están en una condición de desigualdad de género y que eso debe ser modificado. Entonces, la teoría ética feminista propone enfocarnos en cambiar la mirada, empezar a pensar que hasta ahora lo dado, la historia, la sociedad, las leyes y todo aquello que hace a la reproducción de una sociedad viene con un enfoque masculino, de varón, androcéntrico. Entonces invita a repensarlo considerando que las mujeres tenemos una mirada distinta y esto hace que tomemos decisiones y que tengamos opiniones distintas respecto de los varones. Estas opiniones están justificadas y que esa justificación es válida. Es válida desde un enfoque feminista. Entonces, por ejemplo, ante una situación, si una mujer dice, yo me sentí presionada, la mujer se sintió presionada en una situación y quizás esa situación de opresión de la mujer en una situación, desde un punto de vista del varón, es desestimado, porque dicen, no le pasó nada. Sin embargo, la mujer dice, a mí me pasaron cosas, yo me sentí presionada, me sentí, no sé. Entonces, estas sensaciones que tienen que ver con lo emocional dan
a ver que pasan cosas al grupo de mujeres que históricamente viene siendo desestimado por los hombres, porque eh, han considerado que todo lo que es emocional es una falta de virtud. Bien, lejos de querer acabar este tema, es solamente un inicio para la reflexión y el debate, así que les voy a dejar el texto de Florencia Luna para que puedan ampliar y seguramente vamos a estar haciendo alguna actividad práctica respecto de este tema. Gracias y nos estamos viendo.